Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega una vez más del comentario de la Parashat de la semana desde el Nuevo Testamento, que lleva por título la Parashat Vayera, que en la tradición judía en realidad corresponde a los capítulos 18 al 22 del libro de Génesis, pero en esta ocasión comentaremos esa sección a partir del Nuevo Testamento. Y para ello entonces vamos a introducirnos en nuestro comentario en el libro de Santiago, que en realidad en el texto griego dice el libro de Jacob, ¿ok? O el nombre se le adjudica como Jacob. Eh, por lo tanto, esto es una literatura escrita por el hermano del Señor. Por tanto, es una literatura o una obra judía, ¿ok? Una literatura sapiencial judía, por así decirlo. Bueno, aquí en este documento se menciona el acto de Abraham de ofrecer a su hijo en el altar, donde habla de la justificación por las obras y no solo por la fe, quiero decir. Obviamente, en el comentario anterior comentamos sobre el concepto de obras de ley, que eso obedece a un contexto en el cual el auditorio de Pablo, a quien escribe, tiene una situación diferente a la que enfrenta en este caso Jacob. Por eso dice aquí Jacob lo siguiente: no fue justificado por las obras Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fidelidad, ok, obró con sus obras y que la fidelidad fue perfecta por las obras? Esta idea de fe perfecta o de fidelidad perfecta en lo que en la tradición judía se llama la emuná shlema, es decir, la fe completa, la fe, la fidelidad que es completa, la fidelidad que no es deficiente. Y según Santiago, pues esta fidelidad completa se exhibe en un determinado accionar. Y dice luego, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, lo que está diciendo en pocas palabras Jacob es que la emuná que justifica se exhibe en una acción puntual, ¿ok? En una acción puntual. Es decir, la fidelidad no se queda en la nube de la creencia o de la convicción, sino que esta convicción se expresa en una conducta, se expresa en una acción. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de las obras del cual Santiago habla? Bueno, este documento de Jacob tiene una estructura, es decir, todos sus capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 5, tiene lo que se llama una estructura concéntrica, donde el centro de la temática de Jacob se encuentra en el capítulo 2. ¿Ok? El capítulo 2, especialmente en el versículo 1 al 11, es la temática central, es el corazón de la problemática a la cual en este caso Jacob escribe su epístola. ¿Ok? El tema, el punto principal de la epístola, por así decirlo, debido a la estructura concéntrica que esta tiene. Entonces, ¿cuál es el contexto de las obras en Jacob? Aquí lo dice. Y aquí esto nos va a ampliar el panorama, porque Jacob habla de una justificación por obras, a diferencia de Pablo, que nos habla de una justificación sin las obras de ley, que ya explicamos en el comentario anterior. Entonces, ¿a qué obra se refiere? Pues no está hablando de las obras de ley a la cual se hace referencia Pablo, sino a otro tipo de obras. Quiero aclarar. Y por eso, debido a esta confusión, Martín Lutero llegó a desechar
este documento, el libro de Santiago, la epístola de Jacob, la llegó a considerar que era una literatura de pura paja, y disculpen la expresión, pero eso así tal cual lo dice Martín Lutero. Es decir, aparte de otros documentos que hoy conforman parte del canon del Nuevo Testamento, Lutero, por ejemplo, no aceptó como canónico el libro de Apocalipsis, el libro de Judas, la epístola a los Hebreos y por supuesto Santiago, que prácticamente eh, es una antítesis precisamente de su tesis, de su Catalina Bombora teológica, como lo era los documentos paulinos con su mensaje central, que es la justificación por la fe. Y aquí Santiago te está planteando una justificación por obras y no solamente por la fe. Obviamente esto como que no le gustó a Lutero, y Lutero pues terminó desechando a este documento como parte del canon o del corpus canónico del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es el tema de las obras aquí en Jacob? Dice, hermanos míos, que su fe, entiéndase fe aquí, fidelidad, que su fidelidad en nuestro glorioso Señor Jesús, Mesías, dice, sea sin acepción de personas. Esto es importante, porque al parecer en la comunidad o en la sinagoga a donde Jacob se congregaba, parece ser que los que profesaban fidelidad al Señor Jesús mostraban acepción de personas. Porque dice, porque si en vuestra congregación, oye, ¿por qué traducen aquí congregación si la palabra griega aquí es sinagogen? Obviamente esto enmascara esta traducción, en vez de poner sinagoga, la enmascara por congregación, porque esto demuestra la judeidad del escritor y por lo tanto el ambiente judío de la época, donde los discípulos de Jacob, por lo menos, o gran parte de los creyentes de Jesús dentro de la parte judía, seguían reuniendo en sinagogas, no se reunían en una iglesia al estilo siglo XXI, nada que ver, ¿ok? Lo que hoy vemos en las iglesias con todo su calendario eclesiástico no tiene nada, absolutamente nada que ver, ni por los tobillos de lo que era una sinagoga del siglo I, ¿ok? Son dos mundos diferentes. Por lo tanto, es claro que aquí el ambiente es un ambiente de sinagoga, no un ambiente eclesiástico al estilo del siglo XXI, que obviamente es hoy una marcada diferencia a 2000 años luz, en este caso, ¿ok? A 2000 años de diferencia. Entonces, bueno, dice, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, parece ser que en la sinagoga donde asistía el hermano Jacob, el tema del atavío no era problema. ¿Ok? No era ningún problema. A nadie se disciplinaba por el hecho de que utilizara atavíos en el siglo I, que de hecho era normal en el pueblo judío. ¿Ok? Ya que en ciertos ámbitos cristianos, pues el atavío se considera idolatría o pecado. Pero al parecer aquí no. ¿Ok? Entonces, bueno. Pero bueno, no es el tema. Y continúo en el punto. Entonces entra en la sinagoga con anillo de oro y con ropa espléndida, es decir, con ropa lujosa, ¿ok? Con atavío lujoso. Y también entra un pobre con vestido sucio. La palabra andrajoso es decir sucio. Y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, la ropa ataviada, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, quédate por allá, allá en pie. Tú, o sea, el rico es el que se sienta, el hombre de anillo de oro con ropa espléndida, le dan asiento, ¿ok? Pero al hombre pobre ni siquiera le dan un asiento, sino que, bueno, quédate por ahí de pie o siéntate aquí bajo mi estrado.
o sea, prácticamente como un animal. Imagínate tú, es decir, lo tratan de esclavo. ¿No hacéis acaso distinción entre ustedes mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? O sea, hay una discriminación por estatus social o por estatus socioeconómico. O sea, le vamos a dar privilegios dentro de la sinagoga quien tiene un estatus socioeconómico superior al que no lo tiene. Entonces, este es es la situación o el panorama de la situacional o la situación que se da aquí en el contexto de esta epístola o la razón por la cual Jacob escribe este documento. Entonces, hermanos míos, amados, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la emuná o rico en la fidelidad y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿Ok? Aquí hay un pecado que no se puede tolerar. Aquí hay una transgresión, una injusticia que no se puede pasar por alto y no puede quedar impune. Así que aquí Jacob entonces amonesta a a esta sinagoga por hacer discriminación, donde el pobre es el que queda en este caso afrentado. Dice, no los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes. Ok, parece ser que había dicho sea de paso, en el mismo documento se habla, hay de los ricos que van a llorar, ¿no? Por sus riquezas, porque no le dan el pago justo, ¿ok? A sus empleados en este caso. Entonces, parece ser que había un tipo de opresión dentro de la comunidad judeocristiana a la cual en la cual Jacob participa o dirige, una de las dos, o dirige o participa. Igual había una opresión de los judeocristianos en opulencia contra aquellos judeos cristianos que estaban en una condición socioeconómica limitada. Entonces, y bueno, en este caso, Jacob está protestando precisamente contra esta injusticia. Entonces dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, conforme a la Torá, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, aquí las obras de la cual el apóstol Pablo viene hablando, tiene que ver con un procedimiento moral, no tiene que ver con un procedimiento legal del cual Pablo sí trata. En el caso de Pablo está hablando de la justificación por la fe versus obras de la ley, es decir, está hablando de un procedimiento legal que era la circuncisión, la cual te da un estatus dentro de la comunidad judía, es decir, dentro de la comunidad de los creyentes, cosa que no es el tema acá. El tema acá, o las obras a la cual Jacob hace referencia, tiene que ver con un procedimiento moral. Es decir, aquí hay una discriminación, aquí hay una injusticia hacia las personas humildes. Entonces dice, pero si haces acepción de personas, dice acá, cometes pecado y quedáis convictos por la Torá, por la ley, como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendieren en un punto, se hace culpable de todo. Y aquí está hablando es de la discriminación. Entonces continúa el apóstol, o en este caso sí, el siervo de nuestro Señor Jesús, Jacob, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fidelidad hacia el nombre de Jesús, Mesías, pero no tiene las obras que hacen completa esta fidelidad? ¿Acaso podrá esta fidelidad salvarle
o hacerlo salvo, ¿ok? Entonces, si un hermano, miren de qué obras estamos hablando, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, el contexto está hablando de este hombre rico, de ropa espléndida, que tiene anillo de oro, ve a un hermano que a duras penas se puede vestir, ¿ok? Y es indiferente ante esta situación, pues esa profesión de fidelidad hacia el Jesús, el Mesías, es muerta, no está en nada. A esto es lo que Jacob está haciendo referencia, ¿ok? Es decir, que la fidelidad en Jesús Mesías se exhibe, obviamente, en buenas obras, ¿ok? No en obras que sean contrarias al mandamiento real que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso dice, así también la fidelidad, si no tiene obras, es muerte en sí misma, es decir, no está en nada, ¿ok? Es estéril, no hay un fruto que, que evidencie la presencia de esta fidelidad en el corazón humano. Pero alguno dirá, tú tienes fidelidad. Y dice Jacob, y yo tengo obras. Muéstrame tu fidelidad sin tus obras. Ok, esto parece ser que se lo está diciendo Jacob a los ricos de la sinagoga. Ok, y a ciertos hermanos dirigentes que hacían esta discriminación, ¿no? Pero alguno dirá, tú tienes fidelidad y yo tengo obras. Muéstrame tu fidelidad sin tus obras y yo te mostraré mi fidelidad en Jesús Mesías por mis obras. Ok, tú, tú afirmas que Dios es uno. Fíjense, no es suficiente tener una doctrina correcta. Aquí vamos con el tema teológico. No es suficiente tener una doctrina kasher, una doctrina pura, una doctrina donde hay baches teológicos, que no está mal, haces bien. O sea, si tú haces una teología correcta, una teología kasher, una teología pura, una teología adecuada, en este contexto, fidelizando o afirmando que Dios es uno, es decir, tú afirmas el monoteísmo, que es un pilar central de nuestra fe, bueno, haces bien, pero fíjate que los demonios también lo afirman y tiemblan, ¿ok? O sea, para Jacob, los demonios pueden afirmar una teología correcta, según Jacob, porque los demonios también afirman esto y tiemblan. Es decir, reconocen la veracidad doctrinal o o la pureza doctrinal. Hasta los demonios pueden afirmar esto, la pureza doctrinal. Sin embargo, tú no te salvas por participar de una teología pura, o mejor dicho, no es suficiente. Mejor dicho, vamos a corregir, corrijo lo que, o sea, aclaro lo que quiero decir. Es decir, no es suficiente con afirmar una doctrina pura, porque los demonios también lo hacen. ¿Ok? Aquí lo que cuenta para salvación son las obras que se exhiben esa fidelidad. ¿Ok? Entonces luego dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fidelidad sin obras es muerta. Por eso entonces continúa como ejemplo, o va a tomar como ejemplo, a Abraham Avinu. Abraham Avinu mostró su fidelidad al ofrecer a su hijo Isaac en el altar, como el autor de Hebreos va a dar testimonio de ello. Dice, por la fidelidad a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, es decir, Abraham es quien recibió las promesas, dice, ofrecía a su unigénito. La palabra, interesantemente, es la palabra monogene o monogeni, ¿ok? La palabra depende de la pronunciación griega, si es erasmiana o reucliniana, ¿ok? Monogeni.
Y es interesante que esta palabra se emplea en el Evangelio de Juan para hablar de Jesús como el huios monogenes, es decir, como el hijo unigénito. Esta figura del hijo unigénito viene de Isaac, pero qué curioso que Abraham no tuvo solamente a Isaac para ser el monogenes, es decir, el unigénito. Abraham en realidad tuvo varios hijos, siendo el primogénito Ismael, y después de Isaac tuvo otros hijos con sus otras concubinas. Noten el sustantivo plural, porque así lo dice el texto hebreo en Génesis 25. Abraham tuvo concubinas, es decir, tuvo varias mujeres, con la cual tuvo varios hijos. Por lo tanto, esto es interesante estudiar a qué se refiere que Isaac es el monogenes. Pues entendiendo en qué sentido Isaac es el monogenes, podemos entonces entender el concepto de monogenes en la persona del Mesías. Que aquí, bueno, la teología occidental dice único en su clase, único en su especie, y se van por otro tobogán que tiene que ver con la naturaleza del Mesías. No, nada que ver, porque aquí el Jacob no está hablando de Isaac como monogenes, refiriéndose a su naturaleza. Esto tiene que ver en otro contexto. ¿Ok? Entendiendo el contexto de la Torá, cuando hace o llama a Isaac como monogenes, podemos entender entonces la naturaleza del Mesías como monogenes, porque Dios no solamente tiene un solo hijo, tiene varios hijos. ¿Ok? La Biblia menciona, por ejemplo, amado, o por ejemplo Juan habla de que miren o contemplen con qué amor nos ha amado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Dios tiene varios hijos, pero Jesús es el monogenes. ¿No? ¿Ok? Y esto es bueno entender entonces dentro del marco y del contexto de la escritura. ¿Ok? Y no salirnos a filosofar con conceptos único en su clase, único en su especie, que no es el contexto de la idea. Pero bueno, les dejo eso por allí para que ustedes también invitándoles a ser más serios en el análisis y en el estudio de la escritura. ¿Ok? Entonces, dice acá entonces que Abraham ofrecía a su unigénito, ¿ok? Habiéndole dicho, cuando el Señor le dijo que en Isaac te será llamada simiente, Seraj. Es decir, el Seraj que Dios le promete a Abraham se cumple en primera instancia en Isaac. ¿Ok? Entonces, si en Isaac te será llamada Seraj, ahora Dios le da la orden de ofrecerlo como holocausto en el altar. Obviamente eso para él fue una prueba. Entonces, me das a Isaac, me haces la promesa que Isaac me sería contado como semilla, como simiente, y ahora tú me instruyes, tú me ordenas que lo ofrezca en holocausto en el altar en el monte Moriah. No entiendo esto. Entonces aquí la emuná o la fidelidad de Abraham fue probada. Entonces, ¿cómo Abraham supera esta prueba? ¿Cómo la supera? Bueno, creyendo en esta promesa o mostrando fidelidad en esta promesa, él aún así hace caso a lo que Dios le pide, ¿ok? Acepta el pedido de Dios, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. La palabra sentido figurado es la palabra griega parábole, es decir, es una parábola. Es una parábola nada más y nada menos que del Mesías. Es un contraste, una comparativa. ¿Ok? Este evento en pocas palabras, aquí hay una resurrección figurada. Es decir, que el evento de la resurrección es lo que garantiza el cumplimiento de la promesa. ¿Ok? Donde Isaac, de manera ilustrada, muere y resucita. Eso es lo que aquí quiere decir. Es Isaac muere y resucita en sentido comparativo, ¿no? En relación con el evento de la muerte y de la resurrección del Maestro, del Señor Jesús.
pero esta acción de ofrecer al hijo es una acción de emuná o de fidelidad shelemá, de una fidelidad perfeccionada o completa de parte de Abraham, donde ofrece a su hijo con este pensamiento ante la orden divina. Ante la instrucción divina, él piensa que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, Abraham está manifestando aquí la fe en la resurrección de los muertos. ¿Ok? Y por esa emuná ofrece a su hijo y pues a Abraham se le confirma la promesa diciéndole que ciertamente en tu simiente serán benditas todos los pueblos de la tierra. Así que, mis queridos, sin más que agregar al comentario, podemos entender entonces que una emuná shelemá, una emuná perfeccionada, es decir, una fidelidad hacia el Señor Jesús, debe exhibirse en buenas obras. Como diría el apóstol Pablo, ciertamente por la gracia somos salvos, mediante la emuná, mediante la fidelidad. Y esto no procede de nosotros, mas es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego dice, sin embargo, somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, ¿ok? Creados en el Mesías Yeshua, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, ¿por cuáles obras no somos salvos? Por obras legales, es decir, por seguir un requerimiento legal eh, que pueda exigir en este caso la Torá o la tradición judía. No, no nos justificamos por ello, pero la émuna hacia el Señor Jesús se exhibe en buenas obras, en donde se cumple el mandamiento real que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la emuná en el Señor Jesús actúa por ahabá, actúa por amor, actúa en base al ágape, donde, bueno, el apóstol Pablo explica que el cumplimiento o la llenura de la Torá es el amor, porque no matarás, no adulterarás, no robarás, no perjurarás y no codiciarás. En esta sentencia se resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cualquiera que ama al prójimo no hace daño al prójimo, sino que todo lo contrario, busca su o procura, en este caso, su bienestar. Así que bueno, este es el contexto de las obras por la cual somos los creyentes justificados, donde está hablando de obras de fidelidad y obras de amor. Hasta que el Mesías venga pronto y en nuestros días y podamos decir a ello, amén.